Buenas tardes, mi nombre es Víctor Arteaga, estudiante de Administración de Empresas del CEA José Acevedo y Gómez. Vivo en la ciudad de Bogotá y me encuentro cursando cuarto semestre. Me corresponde hablar sobre el tema de los capítulos 3 y 4. Empezaré hablando con el salario, sobre el salario. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. La remuneración puede darse en efectivo o en especie. En especie no puede ser superior al 50% del total del salario y hasta un 30% del salario. Esto con base en el salario mínimo más subsidio de transporte. El salario, el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades: mínimo, integral, en dinero y en especie, o según la forma de pago por unidad de tiempo, por hora, semana, quincena, etc., pero respetando siempre el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Existen dos tipos de remuneración en materia laboral: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador, y la extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras dominicales y recargo nocturno. Factores de valoración salarial. Son criterios orientadores obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración los siguientes: A. La naturaleza de la actividad a realizar. B. Acceso a los medios de formación profesional. C. Condiciones en la admisión en el empleo. D. Condiciones de trabajo. E. La equidad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación. F. Otros complementos salariales. Registro. Con el fin de garantizar igualdad salarial o de remuneración, las empresas, tanto del sector público y privado, tendrán la obligación de llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, discriminando clase o tipo y forma contractual. Auditorías. El Ministerio del Trabajo implementará auditorías a las empresas de manera aleatoria y a partir de muestras representativas por sectores económicos que permitan verificar las prácticas de la empresa en materia de igualdad salarial o de remuneración. Para los fines del cumplimiento de esta disposición, el funcionamiento encargado por el Ministerio para realizar la vigilancia y control, una vez verifique la transgresión de las disposiciones contenidas, podrá imponer las sanciones señaladas en el numeral 2 del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo. Pago de incapacidad. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario hasta por 180 días. Así, las 2/3 partes del salario durante los 90 días y la mitad del salario por el tiempo restante. En este caso hay una asunción del pago por parte de la EPS cuando la persona está afiliada al sistema. Este auxilio fue declarado exequible condicionalmente, en el entendido que el auxilio monetario por enfermedad no profesional no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. Sentencia C-543 del 2007. Pagos que son salario. Constituye salario no solo remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie, como contraprestación directa del servicio. También son salarios los pagos que tengan esa naturaleza, bien por voluntad del empleador o por haberse pactado así en el contrato de trabajo, el pacto o la convención colectiva o en el laudo arbitral. Viáticos. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Respecto de los viáticos permanentes, solo constituyen salario los pagos destinados a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no los que tengan por finalidad proporcionar al trabajador medios de transporte y gastos de representación. El auxilio de transporte no constituye salario, pero el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá inclinarse en la base de liquidación.
La clara determinación de los pagos laborales que tiene carácter salarial es muy importante en la liquidación de prestaciones sociales y, por tal razón, deberá atenderse entre las sumas que constituyen salario y las que no lo son. ¿En qué consiste el impuesto CRE? Es el impuesto sobre la renta para la equidad, aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social, impuesto creado a partir del 1 de enero del 2013, artículo 20. También son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes. Tarifa del impuesto CRE. El impuesto de renta para esta vigencia es del 25%, más el 8% del CRE igual al 33%. El impuesto del CRE será del 8%. Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa del CRE será del 9%. Hecho generador. Lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos del impuesto en el año o periodo grabable respectivo. Distribución del impuesto por parte del Gobierno Nacional del 8%. Para el SENA, 1.4% antes el 2%, ICBF 2.2% antes el 3%, Salud 4.4% antes el 8.5%. Finalidad de la reforma: no gravar la creación de empleo sino las utilidades de las empresas. En esta forma se financiará garantizando el monto equivalente al que aportaban los empleados, a título de contribución para fiscal para los mismos fines.